Si el aburrimiento matase, en el mundo solo habría tumbas. Eso escribió José Agustín en su primer novela por aquellos años 60. Y así, con la rebeldía, desenfado y el sentido del humor de Gabriel, su personaje de La tumba, marcaría un hito en la literatura mexicana. Ha muerto José Agustín, un gran escritor, dramaturgo, guionista, periodista. Lo habremos de recordar siempre a través de su herencia, su literatura. Totalmente, Javier, y precisamente por ello nos encontramos en la Biblioteca Personal de José Luis Martínez, ubicada en la Biblioteca de México, para recordar la obra de José Agustín, su legado y también sus compañeros de quehacer literario. Y lo haremos platicando con Enrique Serna, un escritor y novelista mexicano, así como con Tatiana Nogueira, quien fuera editora de la obra de José Agustín. Ariadna Campos nos va a explicar en qué consistió ese movimiento de la onda, qué significado tuvo en aquellos años. Así es, Javier, y tendremos también en Novedad de la Patria a nuestro compañero Francisco Juárez, quien nos va a acercar a la tragicomedia mexicana. Todo está listo, acompáñenos con la X en la frente. El lenguaje con sus sonoridades cotidianas, el lenguaje coloquial, jocoso, lúdico, es el reino en el que habitan las obras de José Agustín. Sean novelas, cuentos, ensayos, guiones de cine y de televisión, el lenguaje vivo es tierra firme, protagonista constante. Es como si de la imantación de las palabras surgieran temas, tramas, ideas. José Agustín, junto con Gustavo Sáenz y Parménides García Saldaña, fueron voz de su generación, una voz que se levantaba contra la cultura oficial. El establishment literario lo fustigó por lo que llamó su lenguaje soez, por su literatura de supuesta baja calidad. ¿Qué dirán esos envidiosos ahora que los libros de Agustín son libros de texto, literatura de culto y sobre todo lectura ociosa de miles de jóvenes? Antisolemne, crítico del sueño americano, sus libros incluyen por igual mitos y leyendas indígenas. Su ensayo, La contracultura en México, sería una buena guía para entender y mirar a los jóvenes de ahora y de hace medio siglo, a la plaga, como él la llamaba, que habrá de sobrevivirnos y que mantiene vivo al país. José Agustín siempre dijo sentirse nativo de Acapulco, ciudad en la que su familia se asentaría por un tiempo. Desde pequeño escribía sus historietas con viñetas que dibujaba él mismo. A los 16 años escribió La tumba, una pieza que permaneció a la espera, pues formando parte del taller literario que dirigía Juan José Arreola, recibió de él mismo la siguiente noticia: Señor Agustín, su novela es muy buena y yo se la voy a editar. Era el 19 de agosto del 63, justo el cumpleaños 19, y fue mi mejor regalo, contaría José Agustín. Ya para 1966 publicaría su segunda pieza titulada De perfil, con la que continuaría rompiendo reglas con un lenguaje calificado de inmoral, desenfadado y salpicado de sexo, drogas y rock and roll. Una forma de las vivencias y el ambiente de la juventud mexicana, clase mediera de aquel entonces, que comenzaba a replicar formas y maneras de los hippies norteamericanos. Enrique Serna, ¿quién es José Agustín para la literatura no solo mexicana, sino hispanoamericana? Pues yo creo que fue un libertador del lenguaje literario, ¿no? Que abrió una gran avenida que después muchos otros escritores hemos recorrido de distintas maneras, ¿no? Fue muy atacado al principio, decían que su lenguaje era soez y sus temas intrascendentes. Sí, es que yo creo que en México ya era aceptada, digamos, la recreación del habla rural, ¿no? Que llegó a unas alturas literarias maravillosas, por ejemplo, en la obra de Rulfo, ¿no? Claro. Pero la recreación del habla urbana, que es una habla mucho más contaminada, ¿no? En donde no hay depuración, sí, pero sí hay en cambio una gran inventiva, ¿no? Pues era como mal vista por las élites intelectuales, ¿no? Que generalmente están formadas por
escritores de clase media, y yo creo que la clase media lo que más desea en el mundo es no existir, ¿no? O sea, es negar la cruz de su parroquia, ¿no? Y entonces en las novelas de José Agustín, él al contrario, ¿no? Recreaba su circunstancia, no ocultaba nada de lo que era, ¿no? Y eso, pues a algunos les pareció escandaloso, ¿no? Bueno, a la Academia de la UNAM, por ejemplo, que fue la más virulenta, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo que en De Perfil, por ejemplo, hay todo un capítulo muy divertido, donde hay una reunión de jóvenes intelectuales, donde algunos de ellos están en el Colegio de México. Entonces empiezan a presumir lecturas, ¿no? Prestigiosas, y son autores imaginarios, ¿no? Y es una gran burla, ¿no? De esta cultura pedante, ¿no? Sí, decían, no te puedo decir quién me lo dijo, de esos críticos de entonces, que los veían como unos monstruos, que eran cosas casi grotescas nos ponían enfrente. Pues era el México que tenía él frente a sus ojos, ¿no? Pues sí, pero pues yo creo que fue mal comprendido, ¿no? Uh-huh. Tal vez porque había esa animadversión en su contra, ¿no? Porque pensaban que él simplemente escribía como hablaba, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es cierto, porque a pesar de que José Agustín haya llevado la oralidad a la escritura, ¿no? Uh-huh. Él es un escritor más barroco que naturalista, ¿no? Cierto, o sea, porque en sus obras el lenguaje siempre se está mirando al espejo, ¿no? Con una sonrisa irónica, ¿no? Sí. Y a pesar de que él haya sido un autor tan que se autorretrataba prácticamente en cada novela, porque casi todos los protagonistas de sus novelas y cuentos es el mismo, uh-huh, con distintos disfraces, pues en realidad él le ponía más atención a su herramienta que a su propia vida. O sea, el lenguaje es el protagonista, o más que el lenguaje, la vida del lenguaje, ¿no? La vida del lenguaje es algo que se está moviendo, y también acuñó otro concepto que se ha estado manejando mucho, y es el de la contracultura, porque también fue ensayista, ¿no? Sí, claro, y él fue uno de los que abrió brecha en cuanto a hablar de la contracultura, ¿no? Que pues es un movimiento mundial, ¿no? Uh-huh. Que arranca en los años 60, ¿no? Y que fue una revolución juvenil, ¿no? En la cual él fue pues abanderado en México, ¿no? En los 60 además es una época en donde creo que hay varios experimentos de mezcla de la cultura popular con la alta cultura en las letras hispanoamericanas, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que la búsqueda de José Agustín tiene bastantes semejanzas con la de Manuel Puig, por ejemplo, que aclimató el cine de Hollywood a la sensibilidad de América Latina, o con la de Cabrera Infante, ¿no? Que en su caso es más bien el bolero, ¿no? Como en Tres Tristes Tigres, ¿no? Que hay ese personaje maravilloso de ella cantaba boleros. Y entonces José Agustín lo que hizo fue pues, aclimatar esa revolución juvenil, y en particular el rock and roll, ¿no? Uh-huh, a la sensibilidad mexicana. Y hay mucho de lo que tú dices, el juego con el lenguaje mismo, con su instrumento de expresión básica. Sí, claro, un juego que además no se limita nada más al español mexicano, ¿no? Sino que hace juegos de palabras con el inglés, con el francés, hasta algunas cosas de alemán, ¿no? Porque pues José Agustín desde muy chavito se interesó en aprender otras lenguas, ¿no? Uh-huh. Y era, pues si no políglota, por lo menos leía varios idiomas, ¿no? Entonces sí renovó profundamente la cultura mexicana, no solo la literatura, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y pues ha quedado, me parece, ya convertido en un clásico moderno de México, ¿no? Varias de sus obras, en particular las obras juveniles, Las ¿no? 3 primeras. Y una de las cosas que a mí me asombra es que, por ejemplo, De Perfil la escribió en 1900, creo que se publicó en 1966, ¿no? En el 66, en el 68 ya tenía las 3. La Onda fue en el 66. Sí, o sea que ya pasaron más de 50 años, ¿no? Uh-huh. Y sigue estando vigente. ¿Y cómo ¿no? entiendes eso? El año pasado, por ejemplo, que fuimos a un homenaje que le hicimos en Cuautla, ¿no? Pues había una legión de admiradores. De jóvenes, asediándolo para pedirle autógrafos, sí, chavitos de 17 o 18 años, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que las grandes obras de la literatura juvenil, ¿no? Aunque cambien las modas, uh-huh, y cambien los modos de pensar, hay aspectos del carácter de los jóvenes que permanece, ¿no?
Y eso es lo que ha hecho que esos chavos se identifiquen con la actitud ante la vida que tienen los protagonistas de sus novelas, ¿no? Y qué paradoja tan terrible, finalmente fue víctima de sus fans, como dicen. Pues sí, en aquel accidente que fue en el 2009 en el Teatro de la Ciudad de Puebla, ¿no? En donde lo iban asediando, digamos, para que les firmara libros, y él fue caminando para atrás y para atrás, se cayó al foso de una orquesta. Y pues recuerdo esa foto terrible de la primera plana de La Jornada en el año 2009, ¿no? Donde está él boca abajo, ¿no? Inconsciente, ¿no? Sí. No es terrible, pero sí es un personaje realmente ya icónico, como bien dices, ya forma parte, ya es un referente. Formó una tradición. Hay quien haya tomado la estafeta, es difícil, ¿no? Bueno, como te decía yo antes, no creo que tenga discípulos así que lo sigan al pie de la letra, ¿no? Porque es muy difícil, además, es una personalidad que no se repite, ¿no? No iba del cine al rock, a la literatura. Y además quien intentara imitarlo, pues se convertiría en una mala copia probablemente, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que ese tipo de libertades que él se tomó, ¿no? Sí, las hemos aprovechado muchos que vinimos después, ¿no? Los temas Pues, son los mismos. Finalmente sí, ¿no? Las relaciones de pareja, las incomprensiones, la soledad. bueno, lo que pasa es que muchos de esos La temas mirada de Estados Unidos también. son y temas su triste realidad. eternos, ¿no? Que siempre van a ser temas importantes de la novela, ¿no? Y el uso del lenguaje es el que nos los vuelve a poner, o se los vuelve a poner a los jóvenes, porque como bien dices, sigue teniendo muchos lectores muy jóvenes. Yo creo que sí. Otro rasgo interesante de su obra es que hay una mezcla entre un misticismo profano, ¿no? Pero al mismo tiempo una actitud picaresca, ¿no? Es una combinación que no la inventó él en la literatura, porque existe desde El Asno de Oro de Apuleyo, que es un libro que, por cierto, a él le gustaba mucho leerle a sus hijos. A mí me han contado Andrés y Jesús que se las leía de niños, ¿no? Como un cuento infantil, ¿no? Okay. Y justamente esa es una novela donde mezcla la picaresca con la literatura fantástica, porque el protagonista Lucio es un tipo que se convierte en asno, ¿no? Al beber una pócima que le da una bruja, ¿no? Entonces, es algo que él ha mantenido y que lo mantuvo prácticamente durante todas sus obras, hasta en sus novelas de madurez como Vida con mi viuda, por ejemplo, ¿no? Donde el protagonista se llama Lucio, justamente. Es un homenaje, claro. Es un guiño. Sí. Un decir, también de ahí vengo. Porque esa es otra cosa que hay que decir, pues es un personaje realmente culto. Lo fue. Sí, mucho, ¿no? Y yo creo que él tiene precursores, pero curiosamente en otras lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la literatura francesa hay 3 escritores que jugaron a la literatura con un libertinaje parecido al de José Agustín, ¿no? Que fueron Rabelais, Céline y Raymond Queneau, ¿no? Queneau. Entonces, son escritores que son difíciles de leer en traducciones, ¿no? Sí. Hay que leerlos en su lengua original. Pero para quien haga ese esfuerzo intelectual, pues la recompensa es un enorme regocijo, ¿no? Porque es una profusión de humor, de elasticidad del lenguaje, de agilidad mental, que es un platillo delicioso para cualquier lector. Fíjate que ahora que dices Céline, me sorprendió un poco. Rabelais no, pero Céline sí, porque sí juega mucho, pero también es como maneja mucho el humor negro, ¿no? Sí, pero su obra Puede está ser llena terrible. de neologismos. Sí, cierto. A él le gustaba emborrachar a sus amigos, los emborrachaba, y ya que estaban borrachos y empezaban a balbucear locuras, él agarraba esas palabras y las anotaba para utilizarlas luego en la literatura, y muchas otras que son de su cosecha, ¿no? Y también la oralidad, ¿no? Es un escritor muy coloquial. ¿Algo más que nos quieras compartir, Enrique, sobre José Agustín? Pues que yo espero que en el futuro, ¿no?, haya ediciones anotadas de sus obras, ¿no? Porque creo que para la gente que lo lea en unos 20 o 30 años probablemente lo van a necesitar, ¿no? Y creo que es un gran servicio que los egresados de la carrera de letras le pueden hacer a los lectores mexicanos, ¿no? Sin duda alguna. Y también convendría recordar que fue editor él de otro escritor que ya es clásico entre nosotros, que es José Revueltas. Ah, sí, claro. Muy joven, a los 16 años también.
Sí, sí, lo admiraba mucho y se encontraron en la cárcel de Lecumberri cuando estaba preso, que revueltas por su participación en el 68 y él porque lo agarraron con un guato de mota. Sí, alguna vez le pregunté a José Agustín, pues, ¿qué tanto era? Dice, pues estábamos haciendo un churro. Y le digo, pero ¿tenían más? Dice, no, es que era una hoja de Excelsior. No pudimos ocultarlo. Y sabes que el que lo agarró fue el Negro Durazo, además. Sí, me lo contó, cierto. Ese prócer de nuestra justicia. Sí. Imagínate, qué de anécdotas todavía esperan. Muchísimas gracias, Enrique Serna. No, al contrario, gracias a ti. Y seguimos aquí con la X en la frente. En una entrevista con la periodista Silvia Lemus, José Agustín recordaba que fue tras conocer a Juan José Arreola en un taller literario de como encontraría su voz como autor. Lo recordaba como un hombre divertido, con una voz sensacional y también como un gran amigo. También de José Revueltas recordó que fue quien le enseñó a ubicar las ideas en la literatura, mientras que recordó a Salvador Elizondo como su compañero en la escuela de cine y luego también como su maestro. Pero hubo otros amigos muy cercanos a José Agustín que lo secundaron en su innovador estilo literario y precisamente de ellos nos cuenta Ariadna Campos en el siguiente reportaje. ¿Sabían que en México existía una literatura llamada La Onda, liderada por jóvenes en los años 60? Caracterizada por su estilo irreverente, experimental y a menudo contracultural. En las últimas décadas, la literatura de la onda ha emergido como un fenómeno vanguardista que desafía las convenciones literarias tradicionales, ya que su influencia se ha extendido más allá de las fronteras latinoamericanas, dejando su huella en la literatura mundial contemporánea, pues ha encontrado su expresión más prominente en obras de autores destacados, de los cuales uno de ellos es José Agustín, quien rompió barreras narrativas al fusionar la realidad y la fantasía, adoptando estructuras narrativas no convencionales, por lo que a lo largo de su carrera ha explorado temas provocativos y desafiantes, abordando la alienación, la rebeldía y la búsqueda de identidad en una sociedad en constante cambio, ya que nutre la rebelión contra las normas sociales establecidas, abordando temas de tabúes y cuestionando la autoridad. La principal característica que encuentro yo entre muchos jóvenes actualmente es un desencanto feroz. Están como muy ensombrecidos ante las perspectivas, ¿no? El mundo se ha vuelto muy excesivamente materialista. Sin embargo, no siempre fue bien recibida, ya que la escritora Margot Glantz criticó la onda en 1971, por su escritura de baja calidad y por un lenguaje soez. Un ejemplo son las obras icónicas como La tumba y De perfil, al adoptar un estilo narrativo fresco y experimental. Asimismo, José Agustín seguirá influyendo en nuevas generaciones de escritores, que buscan romper con las normas establecidas y explorar nuevas formas de expresión literaria, con un impacto que va más allá de la literatura mexicana, extendiéndose a nivel internacional. Tras enterarse de la muerte de quien fuera su amor de juventud, Angélica María, actriz mexicana destacada, se despidió de él con un emotivo mensaje a través de la red social X. José Agustín, sin ti también mueren mis palabras. Todo mi amor para la familia Ramírez. Hay que decir que el escritor y la actriz de moda de entonces se flecharon en los 60 y sostuvieron una relación de los cuales ambos guardaban una grata experiencia. Porque además de escritor, José Agustín también fue guionista y director de cine, traductor, periodista, dramaturgo y productor de programas de radio y televisión. Continuamos platicando de la obra de José Agustín con la que fuera su editora, Tatiana Nogueira. Pero no se pierda más adelante un acercamiento a la tragicomedia mexicana con Francisco Juárez. Una zona que nos revela el lado que no conocemos de los escritores y que a veces nos acerca más a ellos es el trato que tienen con sus editores. Está con nosotros Tatiana Nogueira, que ha sido editora de José Agustín durante mucho tiempo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Javier, y gracias por esta invitación para hablar de un autor que no solo admiro, lo quiero, ¿no? ¿No era difícil o no es difícil, José Agustín, con el trato? Es muy sencillo trabajar con él.
todos los libros que hicimos, la parte de promoción, ese contacto con los lectores, con los jóvenes y con los adultos que se acercaban a él. Se conecta muy fácil con los autores, con los jóvenes, ¿verdad? Muy sencillo, sí. Desde el lenguaje, les habla en su idioma. Muchos nos quejamos los adultos de que no entendemos cómo hablan los chavos, y él tiene esa facilidad de conectar inmediatamente con ellos a través de pues puntos en común que tienen, ¿no? No solamente su literatura, la música, el cine. Es un gran promotor, el promotor mayor del rock, con un gran conocimiento, no solamente de los artistas, del entorno que estaba sucediendo en ese momento, que fue lo que provocó esos movimientos musicales y movimientos también sociales que siguieron a esta corriente musical. Sí, porque José Agustín no solamente nos presenta una realidad muy palpable, sino también hace la crítica a través de las novelas o cuentos, pero también a través de ensayos, porque es un muy buen ensayista. Es un autor extraordinario, porque nos podemos acercar a él a través de sus cuentos, o a través de sus novelas, o a través de sus ensayos, o a través de todos estos acercamientos que nos permiten conocer a muchos otros autores, músicos, géneros musicales. Realmente es un universo el que te abre José Agustín, a su literatura, al mundo que conocemos y que muchos de los jóvenes de hoy en día no conocieron, que creo que esa es la parte más importante. Es un autor precoz. ¿Cómo es o cómo ha sido José Agustín a la hora de revisar, digamos, los textos que ustedes levantan como editores y las correcciones que a veces se tienen que hacer? Pues trabajar con José Agustín, la verdad es que es muy sencillo. Es alguien que ya tiene tanta información que en este sentido, por ejemplo, la construcción de ciertas novelas, la contracultura en México, por ejemplo, comenzó como unos cursos que empezó a dar, y se dio cuenta que había mucha información y que eso podía dar un libro. Entonces, a partir de cursos y del contacto con jóvenes, con estudiantes, el primer curso que lo da sobre contracultura en Coyoacán, y fue incluso sorprendente para él la cantidad de personas que llegaron y que se dio cuenta que necesitábamos también conocer este otro lado de la historia, que sí sucedió, pero no es tan conocida como otros hechos históricos que, gracias a José Agustín, pues tenemos unos retratos de los 60, 70, 80. Hay una constante, yo creo que en las presentaciones de José Agustín, supongo que estuviste en varias, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que los chavos le pedían, le comentaban, le preguntaban? Pues tiene que ver mucho con la música, con qué autores, a qué nuevos autores conocer. José Agustín nos abre como lectores y como a los jóvenes que se acercan a él, autores que de culto que de otra manera no conocerían, ¿no? Jack Kerouac, Burroughs, los Beatniks, ¿no? Pero igualmente te habla también de bandas, de grupos, del contenido de las letras, ¿no? Uno se va encontrando, y eso creo que es la parte muy divertida para los jóvenes, que se van encontrando con letras de canciones. Hoy tan famosas las listas de Spotify. Los libros de José Agustín son listas de Spotify. Fíjate, ¿a ese grado llegó? A ese grado llega. ¿Tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir de Agustín? Estaba en la universidad y precisamente teníamos una clase de literatura mexicana. Entonces nos dieron todos los autores que íbamos a leer, y en cuanto vi a José Agustín, dije, yo presento el tema de José Agustín, por favor. Entonces fue muy chistoso porque mi hermana tenía un grupo de amigos de secundaria, y justo mi hermana me pidió que la fuera a recoger a casa de uno de sus amigos, y yo estaba estudiando el José Agustín para presentarlo con mis compañeros en la universidad. Cuando toco la puerta y me abre la puerta José Agustín, casi muero de la emoción. No podía creer que en Cuautla estaba José Agustín. Si yo venía a buscar sus libros a la Ciudad de México, y lo tenía ahí a 2 pasos. Entonces fue muy chistoso, porque ese fue digamos, el primer contacto que tuve con él, y me acuerdo muchísimo que le decía, señor, no me diga señor, dime José Agustín. Bueno, ¿puedo entrevistarte para la universidad? Sí, claro. Y fue, bueno, como podrás imaginar, saqué 10 en la materia porque nadie llevó una entrevista con los autores que estábamos presentando. Y
fue maravilloso. No solamente les hablé de José Agustín, les pude hablar de música, les pude hablar de los beatniks, de todo ese universo que había encontrado en este autor. Pues muchísimas gracias, Tatiana Nogueira. Muchas gracias. Y seguimos aquí con la X en la frente. Hay una máxima que reza que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero José Agustín nos dejó claro que la clase política nacional la ha utilizado para bien y para mal. Veamos. Muy buenas noches. Yo soy José Agustín y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de programas basados en tragicomedia mexicana. José Agustín escribió 3 volúmenes de tragicomedia mexicana para contarnos la historia de México entre 1940 y 1994. En diciembre de 2006, el Canal 22 emitió una serie basada en estos 3 libros, la cual produjo con la Filmoteca de la UNAM. En ella, el mismo acapulqueño nos narra los eventos históricos que ocurrieron en esa etapa. Inicia con la transición entre la presidencia de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. A partir de ahí, recurriendo a una fina ironía, el escritor da cuenta de los usos y costumbres de quienes buscan llegar al poder y en qué condiciones su predecesor le dejó el país. Cuenta cómo inició la tradición del tapado, el dedazo, los líderes charros o el carro completo, así como cuál era el tipo de cambio en cada periodo que analizó y cuáles eran los ritmos musicales que predominaban. Agustín se recrea recordándonos cuáles eran los sobrenombres de cada presidente. En cada capítulo de Tragicomedia detalla cómo enfrentaba cada gobierno al sector obrero, al campesino y sus relaciones con los estudiantes, que en ningún caso fue terso. Nos narra cómo los candidatos a dirigir esta nación libraban luchas encarnizadas contra sus rivales y si no podían con ellos, de plano la última instancia era recurrir a los fraudes electorales. Describe la represión de los estudiantes en 1968 y cómo este hecho fue fundamental en el cambio del escenario político. Y no deja de recordar a los líderes guerrilleros que buscaron, a través de las armas, un cambio en el sistema. En los 3 episodios, el televidente recibe un repaso de las acciones de poder durante 9 sexenios. Ha sido una gran felicidad para mí estar con ustedes y les agradezco muchísimo su presencia. Muy buenas noches. Sin duda, los eventos descritos en Tragicomedia Mexicana son indispensables para explicarnos la situación del México actual. Incluso el propio José Agustín lo describía como las crónicas de lo que hemos padecido. Llegamos al final del programa, que es recordar cómo José Agustín crearía un nuevo camino en la literatura mexicana de la onda, lo que significó que nuevos autores se expresaran con un lenguaje diferente, abordando temas sentimentales y sociales que revolucionaron el ambiente literario de México. Tras su muerte, lo mejor es releer su obra. Sin duda, Javier, y es que José Agustín hizo aportes muy variados. Además de escribir y dirigir cine, también produjo programas de radio y de televisión. Y nosotros queremos agradecer profundamente a la Biblioteca México por apoyarnos para realizar este programa, agradecer a nuestro equipo técnico de producción y sobre todo a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana, por supuesto, con la X en la frente.